son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! Lo que veíamos es un fragmento de la película Revolución del año 2010, que nos sirve para introducir el tema de la clase de hoy, que vamos a hablar de una de las hazañas más grandes e importantes de la lucha por la independencia en Sudamérica, al mismo tiempo que una de las estrategias militares más increíbles de la historia mundial. Nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio. Estamos en el año 1814 y estamos en Salta, actual territorio argentino y una de las provincias unidas del Río de la Plata que sostienen la lucha por la independencia sudamericana. Llevamos 4 años de guerra revolucionaria. Por un lado, los pueblos de América que luchan por su independencia y por el otro, el imperio español que intenta retener sus colonias. Es un momento crítico y oscuro para los patriotas. Los realistas españoles han reconquistado casi la totalidad del continente. Simón Bolívar, uno de los grandes héroes de la independencia sudamericana, ha sido derrotado y está en el exilio en Jamaica. Y en Europa, Napoleón Bonaparte también fue derrotado, lo que significa que los españoles no necesitan preocuparse por los franceses y pueden dedicar toda su atención y su potencia militar en recuperar el continente que estaba en riesgo. ¿Por qué estamos en Salta en este momento? Porque es el lugar al que va a llegar el hombre protagonista de nuestra historia, que va a ser José de San Martín, hombre nacido en actual territorio argentino, en la provincia de Corrientes, en el año 1778, que tuvo una gran carrera militar muy exitosa en España, pero que decide luego volver a América en secreto, escapándose de España para luchar por la independencia de su patria. Estamos en Salta porque él es enviado allí para hacerse cargo del ejército del norte, que luchaba contra los españoles en la frontera norte, justamente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese momento el territorio sudamericano se dividía de la siguiente manera. Los revolucionarios controlaban todavía el sur de la actual Bolivia, el norte y centro de la actual Argentina y el territorio del actual Uruguay. Esto es lo que se conocía como las Provincias Unidas del Río de la Plata. Paraguay, por su parte, se había declarado independiente y neutral. Quiere decir que no iba a apoyar la lucha por la independencia fuera de su territorio. Por otra parte, grandes extensiones de territorio todavía estaban controladas por los pueblos indígenas. Y el resto del continente estaba controlado por los imperios de España, que era contra quien luchaban nuestros héroes de la independencia, y Portugal era la potencia colonial que controlaba lo que hoy actualmente es Brasil. San Martín y las personas que pensaban como él creía que sin conquistar Lima, capital del actual Perú, y en ese momento el centro del poder económico, político y militar de los españoles, sería imposible la independencia sudamericana. Lograr la independencia y consolidar la independencia del continente dependía de poder controlar y conquistar a la ciudad de Lima. Tenían en mente la construcción de una nación continental, es decir que peleaban por la independencia del continente y la construcción de una nación grande, poderosa, que entendían que era mucho mejor que lograr independencia de pequeñas naciones, que fue lo que finalmente ocurrió. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida.
donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo. Pero lo que descubre San Martín en Salta y como jefe del ejército del norte es que llegar a Lima atravesando el territorio de la actual Bolivia, que en ese momento se llamaba el Alto Perú, era prácticamente imposible. Sería una guerra muy larga, muy desgastante y prácticamente suicida, ya que los españoles tenían total y completo control de ese territorio. Eran más fuertes y tenían mejores armas, todas las condiciones eran desfavorables para los patriotas americanos. Lo que hace entonces es poner en marcha un plan alternativo, hacer algo totalmente inesperado y considerado imposible. Decide que va a cruzar los 4 cordones montañosos que componen la cordillera de los Andes. Estamos hablando de montañas que tienen entre 4.000, 5.000 y 6.000 metros de altura. Cruzar con un ejército que será llamado el Ejército de los Andes, de 5.000 personas, 12.000 animales que será necesario llevar, ya veremos, para poder llevar adelante este plan. ¿Por qué? El objetivo era sorprender a los españoles en Chile, atacarlos en un lugar donde no lo esperaban, controlar Chile, independizar Chile y de ahí embarcarse por mar hacia Lima para tener la batalla decisiva por la independencia. La primera gran parte del plan fue dejar a Martín Miguel de Güemes a cargo de la defensa de la frontera norte. Ya habíamos visto que avanzar por el norte era imposible. La decisión que tomó San Martín fue defender esta frontera. Si no podíamos seguir avanzando, al menos íbamos a controlar esta frontera al mismo tiempo que manteníamos ocupados a los realistas, al ejército español, pensando que esta era la guerra que estábamos librando para poder así planificar y llevar adelante el plan del cruce de los Andes. Güemes va a formar lo que se llama la División Infernal de Gauchos de Línea, lo que conocemos actualmente como los Infernales de Güemes. Este grupo va a llevar adelante una guerra de guerrillas. ¿Qué es esto? Son ataques sorpresa de pequeños grupos de caballería en los que atacaban a los españoles, destruían sus suministros, terminaban con todos los recursos de la zona y de esta forma perjudicaban no solo a los grupos, al ejército español, sino también su moral y su capacidad de ataque. Durante muchos años, estos gauchos, los gauchos de Güemes, van a ser literalmente un infierno para el ejército colonial español. Lograron defender durante muchos años con éxito la frontera norte y permitir a San Martín llevar adelante su plan. Vamos al plan del cruce de los Andes. Toda la planificación y preparativos de este cruce llevaron 3 años. El plan consistía en cruzar la cordillera de los Andes por 6 pasos diferentes. Serían 2 los principales, 2 columnas cruzarían con la mayor cantidad del ejército y las armas, y habría al mismo tiempo 4 columnas más que iban a ser más pequeñas y que tenían principalmente una función distractiva, engañar a los españoles para que no sepan por dónde iban a ser atacados. Estos 3 años de preparativos incluyeron un año completo de actividades de espionaje y de contraespionaje, que esta actividad fue llevada principalmente adelante por mujeres que recolectaban información del enemigo y al mismo tiempo daban información falsa a los enemigos para confundirlos, ¿no? Para engañarlos y que ellos no supieran cuándo, dónde ni cómo iban a atacar. Fue tan buena, tan efectiva la actividad de espionaje y de contraespionaje que de los 15 pasos posibles que existían para cruzar justamente la cordillera de los Andes, los españoles no controlaron ninguno de los pasos usados por el ejército revolucionario. Pero cruzar la cordillera no es una tarea fácil. Estamos hablando de una región de clima desértico, lo que significa que tenemos días con más de 30 grados centígrados y noches de 15 grados bajo cero, al mismo tiempo que, como dijimos, no es una sola montaña, son 4 cordones montañosos para lograr cruzar
de Argentina hasta Chile. Quiere decir que tenemos que subir, bajar 4 veces. Y los pasos que se utilizaron tienen puntos de una altitud de más de 4.000 y hasta casi 5.000 metros de altura. Al mismo tiempo necesitaban planificar la comida y el abrigo para más de 5.000 personas y 12.000 animales. Era necesario abrigar a los soldados, pero también a los animales para que sobrevivan a esa travesía. Llevaban vacas necesarias para alimentar al ejército, llevaban mulas, que eran los animales que llevaban al mismo tiempo que los soldados también el cargamento y el armamento y las municiones, y caballos que serían necesarios para la batalla una vez llegados a Chile. Para tener una idea de lo difícil que fue llevar adelante este plan, podemos decir que durante el viaje murieron 400 hombres por congelamiento, por despeñamiento o por el llamado mal de altura o mal de montaña. Murieron la mitad de las mulas, 5.000 animales murieron en este caso también despeñados o por congelamiento, cansancio, y solamente el 30% de los caballos logró llegar a Chile. ¿Cómo alimentar a este gran ejército en medio de la cordillera de los Andes? Se usó principalmente una receta inca, el charquicán. El charquicán es un guiso tradicional de la cocina sudamericana, que consiste básicamente, o el ingrediente principal es el charqui. El charqui es una palabra quechua que significa carne seca, carne deshidratada y secada al sol. Además del charqui, el charquicán tenía agua caliente, que es con el que se preparaba, grasa, cebolla, ajo y picante. Estos últimos, cebolla, ajo, picante, muy necesarios para enfrentar lo que se conoce como el mal de altura o el mal de montaña, o en lengua quechua el soroche. El soroche fue un problema grave en el cruce de los Andes, que es un trastorno físico que afecta a las personas en altitudes mayores a los 2.500 metros, principalmente por la falta de oxígeno y que puede ocasionar la muerte. Finalmente, 6 columnas partieron del actual territorio argentino entre el 12 y el 17 de enero de 1817. Llegaron a territorio chileno con una coordinación casi perfecta. En algunos casos y algunas columnas se reunieron con diferencia de entre 6 y 8 horas después de semanas de viaje. La primera columna, liderada por Francisco Zelada, llevó a 130 hombres a través de 720 kilómetros del paso Come Caballos. En la segunda, 140 hombres fueron guiados por Juan Manuel Cabot para cruzar 540 kilómetros a través del paso Huana. San Martín, por su parte, lideró la columna principal. 3.000 hombres recorrieron con él los 397 kilómetros a través de los Andes por el paso de los Patos. 1.700 hombres junto a Juan Gregorio de las Heras cruzaron por el paso de Uspallata a través de 306 kilómetros. La quinta columna fue liderada por José León Lemos y llevó a 155 hombres a través de los 234 kilómetros del paso El Portillo. Y por último, Ramón Freire cruzó a sus 100 hombres los 576 kilómetros del paso El Planchón. Podemos comparar el cruce de los Andes con la campaña de los Alpes, llevada a cabo por Napoleón Bonaparte solo 17 años antes, en el año 1800. Si bien Napoleón cruzó con un ejército mucho más grande de 40.000 hombres, es decir, que era 8 veces más grande que el ejército de los Andes, lo hicieron por una distancia 3 veces menor, más o menos entre 100 y 150 kilómetros comparado con los 400, 500 kilómetros del cruce de los Andes, y con una altura o con la mitad de la altura. Luego de reunirse en Chile, las tropas de San Martín se enfrentaron con los españoles en la batalla de Chacabuco, que es la batalla que vemos retratada en los fragmentos de película del inicio del video, que iban a llevar a las tropas revolucionarias a liberar a Chile y luego embarcarse hacia Perú, enfrentándose en Lima al ejército español para liberar el Perú. En 24 días hemos hecho la campaña. Pasamos la cordillera más elevada del globo
concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Bueno, como vemos, el cruce de los Andes es una de las historias que nos ayudan a entender a Sudamérica y a su historia. 5.000 personas, después de 3 años de preparación, cruzando la cordillera más alta de América y la segunda cordillera más alta del mundo, durante más de 3 semanas enfrentándose a situaciones climáticas muy extremas, como único camino, como única alternativa para poder enfrentarse y vencer al invasor español y conquistar la independencia y sobre todo consolidar la independencia una vez que los españoles fueron derrotados en Perú. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!